Y bueno, gloria a Dios. Qué hermoso domingo. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Samari, te ves espectacular. Qué bárbara. Bueno, ya me voy. Adiós. Salió huyendo la pastora y hasta el teléfono aventó. Muy bien, nada más recordándole que tenemos servicio también el miércoles 7 de la tarde. Los jueves 7 de la tarde tenemos Celebremos la Recuperación. Invite, promuévalo, es un taller que estamos llevando de sanidad interior y también para dejar adicciones de todo tipo. Pero créame que las adicciones más grandes que actualmente aquejan al pueblo de Dios son las adicciones emocionales. Entonces tenemos que trabajar con ellas. Luego a veces la pastora y su servidor no nos damos abasto con la gente que damos consejería y bueno, es por eso que trabajamos en establecer este programa los jueves 7 de la tarde, para poder estar trabajando con un grupo mayor y poderles ayudar de una mejor forma, una mejor manera. Tenemos también oración, sábados 6 de la mañana. Créame que se pone muy bonito, está el grupo creciendo, entonces no lo deje pasar. Y obviamente domingos 11 de la mañana. Muy bien. Dicho lo anterior, vamos a la palabra del Señor. Y como usted bien sabe, iniciamos una serie basada en el libro de Hebreos capítulo 11, que es el capítulo que nos habla de la fe. Y en este capítulo 11 nos da el autor de Hebreos toda una lista de personajes que nos dan testimonio de fe. Yo le llamo el Salón de la Fama de la Fe, porque cada uno de estos varones y mujeres que él menciona en esta lista nos dan un ejemplo y un testimonio de fe. Por eso él habla de que es una gran nube de testigos, o sea, son muchísimas las personas que nos pueden dar este testimonio. Y el día de hoy estamos apenas iniciando, vimos apenas a unos cuantos personajes. Vimos a Abel, que nos hablaba de una adoración de fe. Vimos a Enoc la semana pasada, y Enoc nos enseñó a caminar con fe, caminar con Dios. Y el día de hoy nos toca Noé. Noé, y él nos va a enseñar la obediencia de fe. Ese es el tema del día de hoy. Noé, obediencia de fe. Así que vamos a la palabra e iniciamos con la porción que se encuentra en Hebreos 11, versículo 7. Y dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza que hoy recibiremos. Pero sobre todo, Señor, te queremos dar gracias porque sabemos que tú nos darás el querer como el hacer para convertirnos
en hacedores de tu palabra. Porque tenemos que vivir de acuerdo a ella y caminar de acuerdo a ella. Así que ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Noé es una de esas grandes ilustraciones de las que nos habla la Biblia, en este caso el Antiguo Testamento. Y normalmente es una ilustración que se utiliza mucho con los niños, pues por aquello de los animalitos y el barco, y se utiliza mucho para enseñarle a los niños algunas cosas. Pero en esta ocasión vamos a hablar de Noé, porque él nos va a enseñar acerca de la fe. Él nos va a mostrar la obediencia de fe. Tenemos que recordar que fe, en palabras así sencillas, coloquiales, es creer en todo lo que Dios nos dice. ¿Qué quiere decir? En creer la palabra de Dios. Porque si no creemos en lo que Él nos dice, si no creemos en la fe, pues definitivamente no estamos creyendo en un Dios. Por eso nos dice Hebreos 11:6, que sin fe no podemos agradar al Señor. Pero cuando sí creemos en Él, cuando sí hay fe, Él nos premia, Él es galardonador de la fe. Entonces, hoy Noé nos va a enseñar acerca de esta obediencia de fe. Y la fe también significa creerle a Dios aún y cuando no hemos visto las cosas. Pero tenemos la certeza de que las vamos a recibir, de que van a existir. Esa es la fe. Y para hablar de Noé y para conocer a Noé, pues tenemos que ir a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Noé aprendió a caminar con Dios de la misma forma que lo hizo Enoc. Eso significa que él estaba en la misma frecuencia, él estaba en la misma sintonía que Dios. Porque recuerde que la semana pasada que vimos a Enoc, él nos enseñó a caminar por fe. Y caminar por fe es caminar llevando a Dios a todo lugar. Estar pensando en todo momento que Él está con nosotros. Y si estos personajes así lo pudieron hacer, cuanto más nosotros, puesto que el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. No solo nos acompaña, sino que también está en nosotros. Así que es importante que aprendamos a vivir de esta manera. Cuando nosotros caminamos agradando a Dios, caminando de acuerdo a su palabra, Él se convierte en algo real en nuestra vida. Es bien difícil poder creerle a un Dios que no podemos ver. Y yo les mencionaba la semana pasada, en ocasiones no nos queremos someter a las autoridades terrenales, que las vemos. Pues imagínense lo que mucha gente pensará acerca de Dios, que ni siquiera lo ve. Es verdaderamente muy significativo e importante poder creer en ese Dios que no podemos ver. Por eso Él se agrada de esa gente que sí cree. Y Él nos lo dice, bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Eso somos nosotros. Entonces tenemos que remontarnos a Génesis 6. Cuando iniciamos leyendo Génesis 6 nos da un contexto de cómo era la vida y cómo era la cultura y cómo era la gente en la que vivía Noé. Y esto es bien importante porque también nos dice la Escritura que cuando venga el regreso de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar viviendo tiempos como los de Noé. ¿Y cómo eran estos tiempos? Fíjese, Génesis 6:1. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Algo que tenemos que hacer notar es que aquí cuando habla de los hijos de Dios,
se está refiriendo a los ángeles. Y en este caso eran esos ángeles caídos, esos ángeles que el Señor había expulsado del cielo. No me voy a poner a predicarle ahorita acerca de esto porque nos llevaría muy buen rato, pero a esos hijos de Dios se refiere el autor. Y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. A partir de aquí, de Génesis 6, el Señor estableció que los hombres únicamente iban a vivir 120 años. Y es algo bien interesante, pero usted se puede dar cuenta que no hay un solo hombre, un solo ser humano que viva más allá de 120 años hasta nuestra actualidad. Inclusive Moisés, si usted se pone a hacer números con la edad de Moisés, Moisés vive como príncipe de Egipto hasta los 40 años. Luego de ahí tiene que salir huyendo al desierto, otros 40. Y luego regresa para libertar al pueblo. Cuando regresa para libertar al pueblo, era un jovencito de nada más y nada menos que 80 años. Era un bebé de 80. Y luego se pierde en el desierto 40 años más. Y ya el Señor no le permite entrar a la tierra prometida. Entonces significa que Moisés dejó de caminar en la tierra a los 120. Se cumple la palabra del Señor. Fíjese. Actualmente comemos mucha azúcar y mucha Coca-Cola y cosas de esas y Choco Crispies y así, por eso no llegamos a 120, pero si alguien fuese muy sano, no llegaría más allá de los 120. Muy bien, sigamos. Y dice, versículo 4, aquí mire, esto es muy interesante. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Se acuerda de Goliat? Aquel que es derrotado por David. Ellos eran de esos últimos gigantes. Pero dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. De ahí salen estos gigantes. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero aquí empieza el problema, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, eran malos malotes. Y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Era de esa gente, como yo escuchaba cuando era niño, ya no escucho que la gente lo diga así, pero cuando yo era niño escuchaba a muchos adultos que decían, es que este es tan malo que tiene los hígados negros, decían. No sé qué tenga que ver con el hígado, pero así decían. O sea, esa gente que son muy negativos, que son muy malos, que no tienen un solo pensamiento de bien. Así eran estas personas. O sea, llegó a ese nivel donde todo era maldad y sálvese quien pueda. O sea, eran tiempos verdaderamente difíciles. Por eso le digo que estamos empezando a ver dolores de parto. Dice el Señor que Él va a regresar cuando sean los tiempos como los de Noé. ¿Cómo son esos tiempos? Donde la gente es malvada. Malvada. Estamos empezando a ver esos tiempos. No quiere decir que ya estemos ahí, pero empezamos a ver gente con muchísima maldad en su corazón. Y se arrepintió Jehová, fíjese lo que dice el Señor, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Y en el versículo 8 dice algo sumamente importante. Aun y cuando existía muchísima maldad, dice en el versículo 8, pero Noé
halló gracia ante los ojos de Jehová. Y tenemos que recordar que la gracia es que el Señor siente amor por nosotros y nos manifiesta su amor a nosotros. Entonces Él sintió amor por Noé. Dijo, este no está tan mal como los otros. A este sí lo quiero. Entonces, eso significa que aquí, a partir de este versículo 8, Noé empieza a caminar con Dios. Él encontró agrado a los ojos de Dios y él empezó a caminar con Dios cuando nadie lo hacía, cuando nadie tenía gracia ante los ojos de Dios. Él era algo así como la excepción a la regla. Él era algo diferente. Él estaba en un estándar distinto. Él no se encontraba en el mismo lugar que los demás. Y tenemos que volver a referenciar que en ese tiempo todo el mundo estaba en pecado, todo el mundo era muy malo, estaban llenos de maldad, pero él no estaba contaminado de esa misma forma. Él estaba en otro canal, él estaba en otro plano, por decirlo así. Ahora, tenemos que recordar que no todo es en lo físico, sino también en lo espiritual. Noé no era parte de ese mundo de maldad, pero algo que muy probablemente sí vivió él es que él estaba bajo presión, porque era señalado por toda esa gente mala, que cuando lo veían a Noé decían, no, hombre, este cuate, como lo veían distinto a ellos, decían, este cuate está mal. Y muy probablemente se burlaban, y no de una manera bonita de él. Él estaba bajo mucha presión. La gente lo veía como un loco. Decía, oye, pues si todos, como a veces pasa, ¿verdad? Me han platicado, que dicen los jóvenes, ay, si todos lo hacen. Pues sí, pero el que todos lo hagan no quiere decir que está bien. Ah, es que eso ya pasó de moda. La palabra de Dios no pasa de moda. Ah, que me van a decir que, pues sí, te van a decir, pero vas a agradar a Dios. Por eso tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, aunque nos vean raro, aunque nos digan aleluyos, aunque nos digan mochos, aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan, ah, ya es mucho en la iglesia. Venimos a adorar al Señor y punto. Aunque digan que lo que sea, nosotros tenemos que buscar agradar al Señor. Así que el vivir de esa forma es caminar contracorriente de muchísima gente, de la cultura, del ambiente, del trabajo. En los trabajos a veces hay mucha presión. No sé si usted ha trabajado, por ejemplo, en un lugar, una maquiladora que es un lugar cerrado donde está ahí 8 o 9 horas junto con otro grupo de personas. Y la gente, con tal de pertenecer, empieza a adquirir los mismos hábitos que todos y todos andan en la misma situación. Y cuando alguien se define como cristiano o algo diferente al grupo, ya no lo invitan a las mismas fiestas, ya no lo invitan a las reuniones. En ocasiones ya ni siquiera lo invitan a sentarse en la misma mesa del comedor. Eso significa que hay presión. Pero si nosotros sabemos que estamos en lo correcto, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, pues ¿qué más da? ¿Qué más da no tener el agrado de los hombres si es que tenemos el agrado de Dios? Así que es difícil vivir de esta manera. Imagínense en el tiempo de Noé, donde todos eran malos, malotes. Se ponía la cosa bastante seria. Bastante seria. Así que la presión que usted puede sentir en su trabajo, en la familia, en la escuela, pues la verdad es que sí es molesto, sí debe de ser difícil, pero yo creo que no se comparaba a lo que sentía Noé. Y vamos a ver un poquito más acerca de Noé, porque Noé empezó a caminar tan cerca de Dios y con el agrado de Dios que el Señor empezó a hablarle a Noé. ¿Qué quiere decir? Cuando usted empieza a ser amigo de alguien, cuando usted empieza a caminar de una manera muy cercana con alguien,
usted va a escuchar lo que dice, porque está cercano a escuchar. Así le pasó a Noé, y por eso él escuchó la voz de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Ya cuando eran bien amigos, cuando eran ya bien compas, le dice: hey, Noé, Noé. Ya eran bien amigos, acuérdense. Hey, compa, Noé. Digo, yo me lo estoy dramatizando, ¿eh? Déjame te digo algo que voy a hacer. Déjame te digo algo que estoy pensando. Voy a destruir el mundo. Imagine que Dios le diga algo como eso. Voy a destruir al mundo, porque son muy malos y no veo la forma en que esto se vaya a corregir. No veo la forma en que estos se compongan. Me siento arrepentido, Noé, de haber creado a estos cuates. Así que los voy a desaparecer. Dios quiere hablarte, Dios nos quiere hablar y Dios quiere caminar contigo. ¿Y cómo es que va a hablar con nosotros? Va a empezar a traer pensamientos a tu vida, donde tú vas a empezar a ver la vida con perspectivas diferentes, donde tú te vas a dar cuenta que a mí se me ocurrió eso. Qué raro. Ni siquiera andaba pensando en las enchiladas, en los chilaquiles de ahorita. ¿A poco hay chilaquiles? O sea, le va a traer pensamientos así como que random, ¿sí me explico? O sea, que dice usted: caray, ¿cómo fue que estoy pensando ahora en esto? Porque así es como el Señor empieza a hablarnos, nos va a dar una perspectiva y una orientación distinta, porque estamos lo suficientemente cercanos para poder escuchar la voz de Dios. Ojo, cuando escuchamos la voz de Dios tiene que ser algo que nos dé tranquilidad y nos dé paz, aun y cuando sean noticias de destrucción del mundo. Si no es así, si no le da paz, no es la voz de Dios. Tiene que darle tranquilidad. Vamos ahora a Génesis 6:11. Mire cómo dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, pues toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues a Noé, ahí lo que le dije yo ahorita: hey, Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Le dice: Noé, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. En otras palabras, vas a hacer un barcote con madera. El gofer es el ciprés, con madera de ciprés. Muy probablemente era lo que él tenía ahí a la mano. Y la vas a embarrar, la vas a cafaletear, ¿cómo se dice? Calafaterear. Quise encontrarle el verbo y pues con brea por dentro y por fuera. Vaya, la vas a embarrar con chapopote por dentro y por fuera, para que no se le meta el agua. La vas a enchapopotear. Así que muy probablemente Noé le dijo: estás bromeando, esto es una broma, estás hablando en serio. ¿Vas a construir una arca? Ahora déjeme le digo por qué Noé muy probablemente se sorprendió. Dice en el pasaje que leímos de Hebreos 11:7, dice: por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué no se veía? ¿Qué es lo que no se veía? Obviamente Noé todavía no veía nada acerca de este final, acerca de esta destrucción del hombre. Pero lo que no había visto Noé
era la lluvia. Ni Noé ni nadie. Hasta esta etapa del hombre en la tierra, hasta Noé, nunca había llovido. Y usted se preguntará, bueno, ¿y la vegetación, los árboles? Era un vapor que salía de la tierra. Y la tierra se mantenía con humedad. Y eso era lo que hacía crecer las plantas, los árboles y todo. Pero del cielo nunca había caído una gota de lluvia. Eso era lo que todavía no se veía. Entonces nadie entendía cómo iba a ser esto. Obviamente Noé menos lo entendía. Todavía no había llovido. Además, déjeme le digo otra cosa. De acuerdo a lo que nos dice la Escritura, el lugar donde vivía Noé y donde él inició la construcción del arca se encontraba aproximadamente unos 300 kilómetros de la orilla del mar. Haga de cuenta que si nos dicen que aquí en Chihuahua tenemos que fabricar un barco, dice uno, ¿el barco aquí en Chihuahua para qué? Lo más cerquita que hay aquí de agua es la presa del Rejón y la Chihuahua. Acá, hermano. La presa Chihuahua y Rejón. Y aún así no tiene el tamaño y la capacidad para un barco. Algo así fue lo que le sucedió a Noé. ¿Cómo que un arca? Un barco acá en este lugar. Pero, como Dios era lo suficientemente cercano, pues le habló. Y como él ya había aprendido a confiar en Dios, pues le creyó y dijo, ok, va. Eso significa que hay muchas cosas que Dios nos puede hablar cuando nosotros empezamos a tener cercanía con Dios, que nos van a parecer bien locas. Y vamos a decir, ay, ¿a poco sí? Sí. Si lo estamos recibiendo del Señor, usted debe tener la certeza que así va a ser. Así seguramente va a ser. Entre más cercano esté usted a Dios, más involucramiento va a haber entre usted y Él le va a hablar, aunque sean cosas raras, pero le va a hablar. De verdad se lo digo. Así que Él va a destruir a todos, le dice a Noé, le dice, construye un barco en tierra firme, a kilómetros de distancia del mar, donde nunca nadie ha visto la lluvia, y sin saber realmente lo que eso va a ser. Y después de haberte dicho toda esta locura, le dice a Noé, confía en mí. Confía en mí. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor, confía? El confiar en el Señor, eso es tener fe en el Señor. Confiar en Él. Y le empieza a dar todas las medidas y toda la dirección necesaria para la construcción de esta arca. Déjeme le digo algo, el arca, de acuerdo a las medidas que nos muestra la Escritura, era un barco de aproximadamente 1,5 campos de fútbol. 1,5 campos de fútbol. Daba grandecito. 140 más de largo y 15 más de alto y 25 más de ancho. Metros, obviamente. Además, se tardó en construir 120 años. Cuando nos lo enseñan con los niños en la escuela dominical, le digo, lo vemos muy bonito y como que la construyó y como que en 15 días terminó el proyecto y ya. No, se tardó 120 años. Los mismos 120 años que dijo el Señor que el hombre iba a vivir. Eso significó que les dio la cantidad de vida que Él había estipulado, que el hombre ya no iba a vivir más allá de eso, los 120 años. Y en ese tiempo construyó el arca. ¿Usted piensa que ha esperado mucho para su milagro? ¿Usted piensa que ha orado demasiado para su milagro? Noé tuvo que esperar 120 años para ver lo que Dios le dijo. Así que si usted tiene apenas unos meses o un par de años orando por
alguna situación con el Señor, pues es todavía poco. Y no es para desanimarlo, es para que confíe, porque si se lo dijo, así va a ser. Así va a ser. Pero estamos tan acostumbrados a que todo lo resolvemos con un clic, que ya no sabemos esperar en el Señor. Ya todo lo resolvemos rápidamente, como si se tratase todo de un microondas. Pero realmente las cosas del Señor llevan tiempo, porque tenemos que confiar en su palabra y tenemos que confiar en su soberanía. En su soberanía. Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, Noé fue obediente. Por eso hoy estamos diciendo que el tema es obediencia de fe. Nosotros hacemos solo parte de lo que Dios nos pide, pero caminar con Dios incluye una obediencia completa, hermano. O sea, no es hacerle caso a Dios en algo y en otra cosa no, o es que aquí sí me gustó, o esto otro no me gusta, porque eso sería querer tener un Dios de buffet. ¿Sí sabe cómo hacen los buffets? Le ponen ahí toda la comida y usted nomás va y escoge lo que se quiere comer. Pero realmente nos tenemos que comer verduras y todo cuando se trata de Dios. No es un Dios de buffet. Si queremos realmente el favor de Dios, tenemos que tener una rendición completa a Dios. No podemos escoger qué sí me gusta y qué no me gusta. Tenemos que caminar con completa obediencia al Señor. Si no caminamos bien con el Señor, si no estamos bien tomados de la mano con Él y Él nos pide algo, ¿qué cree que va a pasar? Se va a convertir en una molestia. ¿Le ha pasado cuando usted tiene que hacer algo y como que no está convencido? ¿Verdad que lo hace a regañadientes? Yo le digo a los jóvenes que es chupando muela, ¿verdad? ¿Sí sabe cómo es chupando muela? Decimos. Y renegamos y lo hacemos a regañadientes, ¿verdad? Chupando muela. Porque se convierte en molestia. Pero cuando estamos contentos y agradecidos, hombre, es más, le voy a poner un ejemplo. Cuando un chavo anda en campaña electoral para conseguirse a la novia, todo lo que le pide la novia, no hombre, es poco para agradarle a la mujer, ¿verdad? Y todo lo hace sin batallar y sin rechistar. Pero ya nada más ganan la elección y ya están en época de gobierno y todo se convierte en molestia. Ay, otra vez. Ay, ya vas a empezar. Ay, ya quieres que saque la basura. Ay, nomás yo la saco. ¿Verdad? Se convierte en molestia. Pasa lo mismo con Dios. Si usted camina lo suficientemente cercano al Señor y se agrada del Señor, no importa lo que el Señor le pida, usted lo va a hacer con agrado. De otra forma, usted va a estar renegando. No lo va a hacer con una obediencia completa. Noé ejercitó la fe desde que salió. Y me refiero a salir, desde que salió a cortar el primer árbol de ciprés. Desde ahí ejercitó la fe. Porque imagínense, no tenía nada, no había nada, únicamente tenía las instrucciones. Puso su despertador al día siguiente, a las 5 de la mañana, ¿qué hora le gusta? A las 5 de la mañana se preparó su cafecito, levantó a sus chamacos para que fueran a la escuela, en este caso para que le ayudaran, que estaban de vacaciones. Y ahí va, y sale a cortar el primer árbol. Porque tenía primero que tener materia prima para construir el árbol. Desde ahí empezó a ser obediente. Desde ahí empezaron sus 120 años de obediencia, sin aún ver nada, sin aún ver resultados.
Yo creo que todos iniciamos un proyecto muy entusiasmados. Es más, le voy a decir algo, cuando usted empieza su primer día en el trabajo, usted llega queriéndose acabar el mundo, ¿verdad? Comerse al mundo completo. Pero ya nomás pasa la primera semana, el primer mes, los primeros 2 meses, 3 meses. Ay, ahí viene otra vez el jefe. Ay, ¿ahora qué me va a pedir? Ay, qué estrés con el proyecto. Ay, que ahí viene otra vez a decirme algo. Ya se convierte en molestia. ¿Cierto o no es cierto? Se le olvida cuál fue la primera intención cuando consiguió trabajo. Se le olvida que cuando recién le dijeron, oye, estás contratado. No, hombre, usted pegaba de brincos. Te vamos a contratar y te vamos a pagar 2 pesos. No le hace, hasta por 1 peso lo hago. Pero pasan 3 meses. Uy, me pagan bien poquito. Uy, ni que me pagaran tanto. ¿Cierto o no es cierto? Porque se convierte en una especie de costumbre. Y sentimos que necesitamos más, que necesitamos un incentivo. Imagine ahora hacer eso mismo para con Dios. Cuando venimos la primera vez al servicio y nos sentimos así como que, wow, bien bonito, bien padre. Y Señor, te entrego mi vida y yo mero, y como Pedro, ¿verdad? Y Señor, y mándame a mí y yo voy a donde tú vayas. Y así como el Pedro, ¿verdad? Pedro el de la Biblia, no yo. Y de repente, híjole, ay, hoy servicio. No, hoy no voy a ir, mejor me voy a ir al mall. He dicho. ¿Verdad? Se convierte en una molestia. Mejor me voy a ir a una rodada. Total, el domingo que entra que se esperen, el domingo que entra voy. Muy bien. Sin raspar muebles. O sea, todo esto se lo digo porque muy probablemente Noé también batalló para estarse motivando y fortaleciendo. Y se lo digo en serio, o sea, el poder trabajar y vivir en obediencia a Dios requiere esfuerzo. Requiere el motivarse, requiere volver a recordar cuál es el incentivo, y sobre todo no incentivo porque me vaya a dar algo, sino cuál es el motivo y la conveniencia de seguir a Dios, de lo que Él me ha dado, del regalo tan enorme y perfecto que era su hijo, que es su hijo y que dio su vida por mí. O sea, tengo que volverme a motivar, y Noé muy probablemente así lo tuvo que hacer. Porque ya después de que van pasando los días, los meses, los años, 120, pues imagine, era muy complicado. Por eso Pedro nos dice en 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Por qué le leo esta porción de Pedro? Y hay otra más que dice, 1 de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Por qué le leo estas 2 referencias de Pedro? En la primera, en la de 2 de Pedro 2:5, dice que Noé era un pregonero de justicia. Cuando hablamos de que él era un pregonero de justicia, se refiere a que Noé no solamente construía el arca, sino que iba y predicaba de la justicia de Dios. O sea, Noé en el día trabajaba, en el día cortaba árboles, armaba madera, armaba el arca, y en la tarde noche, me imagino, cuando terminaba su turno, cuando salía de la maquila, iba y le decía a los malos malotes, hey, alíñense con Dios, dejen de ser malos, porque el Señor me dijo que va a llover. Y que muy probablemente le decían, no hombre, este cuate está pero bien mal, está loco, le faltan como 3, 4 tornillos,
Llover, ¿qué es llover? ¿Cuándo hemos visto llover? Mejor me voy a la rodada. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué es eso? Este cuate se volvió loco. Eso significa que no era predicador de rectitud, predicaba que la gente tenía que enderezarse a los caminos de Dios. La gente no le hacía caso, lo juzgaban loco. Ahora, las prédicas de Noé pues no eran muy largas, ¿verdad? Porque él nada más les decía, oye, Dios me dijo que si no se ponen a tono, va a llover. Y nos va a inundar y a ver cómo le hacen porque ni saben nadar. Sí, pues nunca había llovido. Lo juzgaban loco. Fíjese algo que nos dice Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso hacía Noé. A él no le daba vergüenza ir a decirle a estos malotes, oye, alíñense porque va a llover. Muy probablemente hasta le aventaban ahí de tomatazos y demás. No le importaba, porque no se avergonzaba de lo que Dios le había dicho. Nosotros no nos debemos avergonzar de seguir al Cristo, de seguir al Señor. Usted tiene que ir y pregonar el evangelio. También tiene que ser pregonero de justicia. Ahora, algo que tengo que resaltar es esto. Dice pregonero de justicia. En la actualidad vamos a las iglesias y nos hablan tanto de amor que a veces hasta sale uno empalagado. Y el Señor sí es amor. No estoy diciendo que no. El Señor sí es misericordia. No estoy diciendo que no. Pero antes de mostrar amor, misericordia y gracia, Él primero establece justicia, porque nos tenemos que justificar delante de Él. Por eso la primera palabra que usted como cristiano debe de recordar siempre es arrepiéntete. ¿Qué les decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Y arrepentirse es cambiar de mi forma de ser. Si yo sé que estoy haciendo cosas o he hecho cosas que no son del agrado de Dios, primero me tengo que arrepentir, dejar de hacerlo. Eso significa dejar de hacerlo para poder recibir ahora sí todo el amor, toda la gracia, toda la miel. Pero primero tengo que ser justificado. Por eso dice que Noé era pregonero de justicia. Eso es lo que pregonamos cuando le decimos a la gente, oye, arrepiéntete de tus malos caminos, alíñate. Tenemos que caminar de acuerdo a la palabra del Señor, eso significa. Y obviamente, como nos dice Pablo, si no nos arrepentimos, si no nos avergonzamos de este evangelio, pues lo que nos queda es pregonarlo. Y no solamente con palabras, sino también con hechos. O sea, usted tiene que ser el primer ejemplo para poder predicarle a los demás acerca de Dios. Es como el ejemplo que yo le doy, ¿verdad? Usted no puede llegar con el vecino y decirle, oye vecino, te invito a la iglesia. Y el vecino dice, no hombre, pues si cada viernes y sábado te oigo pelear con la mujer. Y gritonear y malas palabras y con las alabanzas del hermano Peso Pluma y a todo lo que da. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si no está dando usted un testimonio, pues va a ser difícil que la gente se lo crea. Por eso los primeros impactados tenemos que ser nosotros. ¿Sí? Muy bien, vamos adelante para terminar con esto. Entonces, Noé se convirtió en un heredero de la justicia de Dios, una justicia que viene por la fe, justificado por Dios, trabajó en adoración, trabajó en reverencia al Señor y trabajó en el arca para salvación de él y de su familia.
Es el trabajo de todo hombre de reino. Ojo, varones. Te lo digo, Juan, para que me lo entiendas, Carlos. Así no, ¿cómo? Todos los hombres de reino tienen que saber que tenemos que trabajar para la salvación de nuestra familia. Por eso tenemos que ser hombres de reino. ¿Sí? No le deje toda la responsabilidad a la señora. Es que ella ya va en la mañana y ora. No, usted también tiene su parte. Y no solamente en venir a orar, sino en vivir una vida justificada delante del Señor. Noé se aseguró de salvar a su familia, aún y si nadie le creía. Y que todos decían, este cuate está loco. Ya lo perdimos. Aún así, la familia de Noé fue salvada. No podemos buscar caminar con Dios, con el Padre, si nuestra vida está siendo dirigida por otras personas. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tomemos la determinación de caminar de acuerdo a la palabra de Dios, siempre va a haber alguien que nos va a decir, oye, espérame, no pasa nada, hombre, hoy vente, vamos a hacer esto otro. O sea, lo van a tratar de descarrilar de su caminar con Dios. De veras. Y probado está. Ahora, algo que tenemos que estar muy alertas, porque las estadísticas así lo muestran, no porque yo lo diga, es que cuando hay alguien que empieza a acercarse a una persona cristiana o creyente, es más fácil que esa persona no creyente lo saque fuera de la iglesia a que la persona creyente lo jale a él para la iglesia. Así lo dicen las estadísticas, no quiere decir que siempre sea así. Entonces tenemos que estar muy alertas. El miércoles, cuando vimos acerca de Ananías y Zafira, los que pudieron acompañarnos el miércoles, ahí veíamos esa parte. O sea, la prioridad y nuestro compromiso primario es con Dios, no con las personas. No quiere decir que no se junte con ellas, o que no conviva con ellas, o que no vaya con ellas, o haga cosas. Pero la responsabilidad y el compromiso primario es con Dios. Y se lo voy a decir bien fácil. ¿Qué dice el primer mandamiento de la ley de Dios? Ahí con eso, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Así, y sobre todas las cosas es marido, marida, hijos, primos, compadres, todo. No quiere decir que no los tenga, no quiere decir que no los disfrute, no quiere decir que no conviva con ellos. Pero primero es el Señor. ¿Sí? Así que 120 años después sucedió lo que tenía que suceder. Y empezó. ¿Cómo suenan las gotitas? Empezó a sanar por aquí, por allá, ¿verdad? Y no eran goteras, ahora sí empezó a caer agua del cielo. Mira, se asustó Julieta. No te asustes, Julieta, era yo. Empezó a caer la lluvia. Y luego el león le dice a la leona, "Rrr". Y la leona le dice, "Rrr", y ahí van. El patito, ¿verdad? Le dice, ¿cómo hacen los patos? Le dice la patita, "Rrr", ahí van. O sea, empezaron a movilizarse las parejas de animales. ¿Por qué se lo estoy planteando así? Porque a Noé no se le dio instrucción de cómo iba a subir a todos esos animales al arca. Nunca le dijo Dios, y les vas a hacer así con una salchicha como a los perritos para que se vengan para acá. No. ¿Verdad? Yo conocí una persona que manejaba los perros así con una salchicha. Todo lo hacía con una salchichita. Traía hasta su paquete de salchichas ahí para... Bueno, no le dijo toda la información, porque el Señor también se encarga de los detalles.
Ahora, algo bien importante es que Dios nunca te va a dar toda la información. Pero lo que sí tenemos que hacer nosotros es mantener la obediencia. Mire, un ejemplo que le di en alguna ocasión y que creo que es bueno volverlo a recordar. Es como cuando usted en la noche se sube a su auto, en la noche, o a su moto, a lo que le guste más, ¿verdad? La echa a andar y prende la luz. Pero la luz no le alusa de aquí hasta su casa, ¿verdad que no? ¿Qué le alusa? Pues unos 20, 30 metros, 50 metros, no sé cuánto alucen ya ahorita. Pero es relativamente corto. Y usted por fe va avanzando en su carro. Digo, aquí en la ciudad hay mucha luz, pero cuando va en carretera o en despoblado, usted va confiando en lo que va viendo. A unos pocos metros. No sabe qué va a encontrar más allá. Cuando nosotros empezamos a caminar en obediencia a Dios es igual. El Señor nos va a mostrar los primeros metros, pero hasta que avancemos nos va a mostrar lo que sigue y luego lo que sigue, porque Él está esperando que nos movamos. Por eso yo siempre le he dicho que la fe está en los pies. O sea, usted tiene que empezar a moverse por fe para que el Señor le vaya mostrando lo que sigue. De otra forma no le va a mostrar lo que sigue. Ah, no te moviste. Ah, bueno, entonces voy a hablarle a Jaime. Jaime sí se va a mover. Y empieza a moverse. Así lo hace siempre el Señor. Usted se debe de comprometer por fe. Tenemos que empezar a caminar por esa fe. Y no podemos esperar tener toda la información. Porque si nos esperamos a tener toda la información, muy probablemente no nos vamos a mover. Muy probablemente nos vamos a paralizar. Muy probablemente no vamos a querer avanzar. Ahora, Dios le pide que el arca esté sellada con brea, obviamente para impedir que entre el agua. La brea servía para que estuviese la madera totalmente cubierta, totalmente sellada, para que toda esa agua y esa contaminación que iba a venir de fuera, y de contaminación me refiero al agua, a la humedad, no pudiera penetrar en el arca. Cuando usted se compromete con el Señor y empieza a caminar en obediencia, hay una brea que el Señor pone sobre nosotros que va a impedir que nuestra vida sea tocada y contaminada desde fuera. Esa brea es la sangre de Cristo. Esa brea es la sangre de Cristo que a usted le va a cubrir. Amén. Que a usted lo va a cubrir y le va a impedir que su corazón, su vida, su integridad empiece a ser contaminada. Es esa brea de salvación. Va a sellar el Señor su salvación a la eternidad. Él lo va a cubrir, Él lo va a proteger. Porque Jesús es nuestra arca de salvación a la eternidad, hermanos. Jesús es esa arca de salvación a la eternidad. Dios nos pide que construyamos un arca. Y nos pide una obediencia completa, no a medias, hermano, no parcial, no de vez en cuando. Él no se va a mover si nosotros no hacemos nuestra parte. Hay muchísima gente que dice que no tiene fe. Y no por no querer tenerla, sino porque sienten que les falta fe. Cuando esa gente, o si usted está en ese caso, que siente que le falta fe o no ha ejercitado la fe lo suficiente, lo que usted necesita es empezarse a juntar, a reunir con gente que le ayude a fortalecer esa fe, que le ayude a caminar en esa fe. Que usted vea a esa persona y diga, esta persona sí tiene fe, por eso me voy a agarrar de ahí. Porque si a mí me falta, a este le va a sobrar. Porque si a mí me falta, de él voy a aprender. Porque si a mí me falta, con él voy a salir victorioso. Por eso también es tan importante, hermano, el círculo de amistades, de amigos con el que usted se reúne. Y no significa que no pueda ir a cualquier lugar o a otros lugares, no me vaya a malentender en ese aspecto. Pero si se trata de caminar en obediencia, de caminar con fe, tiene que reunirse con gente
que camine y que crea lo mismo que usted y que valore lo mismo que usted. Que esa es la forma en que usted se va a contagiar para que esa fe pueda ser transferida, pueda ser contagiada. Porque déjeme le digo algo, Dios es íntegro, Dios es confiable. Y aunque a veces sus mensajes parezcan confusos, Él es fiel en su palabra y Él siempre es verdad. Por eso Jesús nos dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y la verdad está aquí, esta es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. A muchísima gente le gusta saber del futuro, saber de su futuro. Pero si usted es creyente en Jesús, usted sabe lo que va a pasar en su futuro. No tiene que andar pensando en cualquier otra cosa. Cuando usted es creyente en Jesús, usted tiene la certeza de su futuro. ¿Y cuál es la certeza de su futuro? Es bendición y vida eterna. No tiene que andar buscando más. Tiene lo necesario, bendición y vida eterna. Así que usted sabe lo que va a venir. Usted sabe lo que ha de venir. Que aunque espere algunos años, algún tiempo para recibir respuesta a algo que le está pidiendo Dios, usted tiene que tener esa certeza de que así va a ser. Así que, así como Noé preparó su camino en obediencia, caminando con Dios con fe, usted y su familia van a ser salvados de lo que ha de venir, porque ustedes van a ser salvados y protegidos por medio de la sangre de Jesús, por medio de Jesucristo. Y que la gente tiene que saber y que sepa y conozca quién es usted, no por lo que usted es, no por donde trabaja, no por su cuenta bancaria, sino o por dónde se congrega o dónde se congrega, sino por su testimonio que debe usted dar de fe. Usted tiene que dar buen testimonio, tiene que dar fruto, y así es como la gente lo va a reconocer como alguien que camina con Dios. Así que, hermano, hermana, hoy le quiero exhortar a que la gente, cuando lo vea, la vea, reconozca que usted camina y obedece a Dios. Que usted camina con Dios y que usted avanza por fe y que usted le cree a Dios, y usted puede ser un referente de ese caminar con Dios. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre. Porque así como Noé caminó por fe, de esa misma forma, Señor, cada uno de nosotros queremos caminar también con esa fe. Queremos ser testigos y queremos dar testimonio de ese amor tan grande y poderoso que hay en ti. Y que cuando caminamos en ti, cuando avanzamos en fe, tú nos muestras de ese amor, nos muestras de tu poder y nos das vida eterna, nos das salvación. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos cubiertos por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias porque sabemos que tenemos salvación y vida eterna. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Digno de recibir toda adoración